Apreciables hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Les saluda su hermano en la fe, Juan Carlos Palacios, de El Salvador. En esta fecha memorable, 14 de Nisan, en nuestro calendario 4 de abril, el pueblo de Dios se une para conmemorar un acto tan sublime, tan especial, como es la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en donde hacemos memoria de su amor, de su gracia, de su redención por la humanidad. Como dijera Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta oportunidad, mi amado hermano y amigo, quisiera que meditáramos en un tema el cual lleva por título: para la cena del Señor, Cristo es el ministro y el mediador del nuevo pacto. Pero quisiera que antes de entrar en el estudio de la palabra de nuestro Dios, me acompañen para hacer una oración y de esa manera pedir a nuestro Dios ese permiso para abrir su santa palabra. Bendito y eterno Padre Celestial, en este día muy especial, estamos delante de tu presencia con un corazón agradecido, porque tú nos concedes el privilegio de ser llamados hijos tuyos, porque tú, bendito Padre, nos colmas de favores y de misericordias, porque siempre estás a nuestro lado para ayudarnos. Eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito Padre, te pedimos que también perdones todos nuestros pecados, que limpies nuestro corazón de toda malicia, de todo hábito impuro y corrompido, y que podamos, Señor, consagrarnos enteramente para tu servicio, para tu alabanza, para tu adoración. Bendice, Señor, a todos nuestros amigos y hermanos que diariamente escuchan los mensajes, las reflexiones de tu santa palabra a través de este grupo edificados en tu palabra. Bendito Padre, en esta ocasión se me ha asignado un tema muy importante, el cual te ruego que tú me des esa sabiduría, me llenes de tu Espíritu Santo para poder reflexionar por un momento en este tópico de las Sagradas Escrituras. Pues te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, ahora vamos a entrar a meditar en nuestro tema, el cual, repito, es para la cena del Señor, Cristo es el ministro y el mediador del nuevo pacto. Para ello vamos a tomar de referencia lo que está escrito en lo que es
Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 22. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En esta ocasión, mi amado hermano y amigo, vamos a hablar un poco acerca del nuevo pacto. Y vamos a ver por qué Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. En los versos que acabamos de leer, se utiliza indistintamente la palabra testamento, como también la palabra pacto. Un pacto es una relación que se establece entre dos partes. Es una alianza. Nuestro Dios estableció una relación inicialmente con el pueblo de Israel. Hizo un pacto con ellos, pero ese pacto fue invalidado por el pueblo de Israel. Y Dios prometió llevar a cabo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. En Hebreos 8:6 dice: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En los capítulos 8 y 9 de la carta a los Hebreos, se nos habla acerca del nuevo pacto. Pero también se nos dice que el primer pacto falló, y no precisamente porque Dios faltara a su palabra, sino por el pueblo de Israel que invalidó el pacto. Nosotros leemos en Hebreos 8, del versículo 8 al 9. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel
y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. El comportamiento idólatra, infiel, inmoral del pueblo de Israel hizo que aquel pacto llegara a su final. Pero Dios dice que establecería un nuevo pacto, una nueva relación, el cual estaría basado sobre mejores promesas. Y es que algunas de las cosas que cambiarían en el nuevo pacto es que aunque las leyes de Dios seguirían siendo las mismas, pero ahora Dios, en lugar de ponerlas en tablas de piedra, las escribiría en el corazón. Leemos lo que dice la palabra de nuestro Dios, siempre en la carta a los Hebreos. Vamos a ver lo que dice el capítulo número 8, hablando siempre acerca de ese nuevo pacto. Dice: el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Esa era una de las grandes diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto, y es que los mandamientos de Dios ahora estarían en la mente y en el corazón. Asimismo, Dios sería quien pondría en ellos su Espíritu Santo. Por eso es que el nuevo pacto está basado sobre mejores promesas. La sangre de Jesús sellaría el nuevo pacto. Y esto significa que el Espíritu de Cristo también estaría en el corazón de aquellos que abracen el nuevo pacto. Y ese espíritu produce una transformación interna y significa que por medio de la fe, la obra de la transformación en cada uno de nosotros se iba a hacer una realidad bajo el nuevo pacto. Pacto que sería sellado con la preciosa sangre de Jesús. Podemos leer lo que dice Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice el verso obrando
Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él, describe exactamente lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos guía para poder someternos a la voluntad del Padre. Y eso ocurre porque Dios escribe sus leyes en nuestros corazones. Hoy en el nuevo pacto, la obediencia a Dios no es forzada, no es bajo un ministerio de muerte como en el tiempo de la ley, en donde aquel que transgredía alguno de los mandamientos era muerto irremisiblemente. Y bajo ese temor, muchos se sometían a obedecer, pero en su interior no había un cambio, no había un amor genuino hacia Dios, sino era un miedo, era un pavor al castigo. Pero en el nuevo pacto es nuestro Dios quien a través de su Espíritu nos guía, nos enseña, escribe esos mandamientos en nuestros corazones. Y por eso el ministerio de Jesús es superior al ministerio de los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque en el libro de los Hebreos es amplio al decirnos que aquellos sacerdotes constantemente se presentaban para ofrecer sacrificios en favor del pueblo, pero también en favor de sí mismo, por cuanto ellos también eran hombres imperfectos. Pero a Jesús se le reconoce como el gran sumo sacerdote, el cual fue tentado en todo, pero sin pecado. En su boca no fue hallado engaño. Él fue el ser más santo, más justo que haya existido sobre la faz de la tierra, y por tanto ese sacerdote nos convenía. Ese sacerdote no tiene necesidad de presentar sacrificios por sus pecados, por cuanto no los tiene, porque Él es perfecto. Pero sí ofreció sacrificio, pero no sacrificios de animales, sino Él mismo se dio en sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por su sangre nosotros tenemos esa redención, tenemos esa promesa de la vida eterna. La obra que Jesús hizo en la cruz marcó un antes y un después. Nosotros estábamos condenados a muerte, estábamos sujetos a la esclavitud del pecado, y siendo esclavos del pecado y practicando el pecado, lo que nos esperaba era la muerte eterna, porque esa es la paga del pecado, la muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna a través de Cristo Jesús. Jesús entonces viene a ser ese sacrificio perfecto que fue ofrecido para expiar el pecado del mundo. Él es la propiciación. Él pagó el precio de nuestro rescate. Dice la palabra de nuestro Dios que nosotros vivíamos en la vana manera
que nuestros padres nos habían heredado. Pero viniendo Jesús, Él pagó el precio del rescate, que no es ni oro ni plata, sino es la sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin contaminación, destinado para ser inmolado por el pecado del ser humano. Ese Cordero inocente que no abrió su boca, ese Cordero que fue sacrificado en nuestro lugar, es el sacrificio sustituto. Y Él, cuando celebraba la última Pascua, después de ello, Él instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor. Habiendo cenado la Pascua, Él tomó pan de aquel que se acompañaba el Cordero, de ese pan ácimo, ese pan sin levadura. Y dice la palabra que lo partió y les dio y les dijo: comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego también tomó la copa y, habiendo dado gracias, también les dijo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y en el Evangelio de Lucas se añade un detalle muy importante. Dice Lucas 22:20, leo la versión Palabra de Dios para Todos. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo: esta copa es mi sangre que es derramada por ustedes, y establece el nuevo pacto. Un nuevo comienzo, una nueva relación. Inicia con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El sistema de justificación mediante las obras, mediante el sacrificio de machos cabríos, de corderos y de todas aquellas formas de justificación, había llegado a su final. Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, y a partir de allí comienza una nueva relación con aquellos que abrazan el nuevo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. Ahora, ¿por qué nuestro título dice que es ministro? Un ministro es aquel que sirve, es aquel que lleva a cabo un culto, el que dirige un evento de carácter religioso. Ciertamente Jesús, cuando Él instituye este ceremonial, Él es el que ministra esos emblemas del pan y del vino. Y Él se torna el mediador del nuevo pacto. Él sella el nuevo pacto. Y dice que cuando se hace un pacto, necesario es que intervenga la sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El hombre no puede ser justificado mediante las obras,
Ya no puede ser bajo el sistema levítico de ofrecer animalitos, pero también muchas personas al acercarse a Dios piensan que no es necesario el bautismo, que no es necesario establecer una relación con nuestro Dios, aceptar el sacrificio de su Hijo Jesucristo, sino que basta con ser buenas personas, basta con ser dadivoso, ser una persona de buenos principios, de buenos valores morales. Pero para que una persona pueda entrar en el nuevo pacto, en la relación con nuestro Dios, necesita de la sangre del Cordero, necesita de ese sacrificio, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue el Cordero de Dios que llevó nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestra salvación. Y por lo tanto, nosotros no podemos ser justificados de otra manera. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y para que el pacto sea sellado, es necesario que intervenga la muerte del testador, de quien establece el pacto. Efectivamente, Jesús murió un 14 de Nisan del año 30 de esta era. Y con eso, con su sangre, Él selló el nuevo pacto. Hoy, amados hermanos, en esta fecha tan memorable, nosotros como iglesia, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de Jesús y de los santos apóstoles, nosotros también conmemoramos su muerte. La Cena del Señor tiene dos objetivos: hacer memoria de su muerte, hacer memoria de ese sacrificio perfecto, y también con ello anunciamos que Él vendrá. Dice Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26: Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de estos emblemas, el pan y el vino, con alegría, sabiendo que el Cordero de Dios con su sangre selló el nuevo pacto para convertirse en el mediador del nuevo pacto, el cual se establece sobre mejores promesas. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones. Vamos a orar para dar por concluido. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por su palabra que nos ha regalado en esta hora. Dirígenos, Señor, siempre con su poder. Permite que todos sus hijos en este día, al caer la tarde, puedan participar dignamente del pan y del vino, representativos del cuerpo y de la sangre de tu Hijo Jesucristo, la cual fue para remisión de nuestros pecados. Ayúdanos a reconocer, a valorar
y a tener gratitud en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor, hermanos, les bendiga y que la celebración o la conmemoración de la muerte del Señor Jesús la podamos disfrutar esos beneficios, porque hemos pasado de muerte a vida. Que el Señor los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.